Hoy tenemos una entrevista en el tema de la industria marítimo portuaria y como invitado tenemos el honor que nos acompaña el señor Juan Corujo, CEO de Operadora Portuaria Centroamericana, que opera en Puerto Cortés, Honduras y que trabajan para convertirse en el centro logístico más eficiente y competitivo de la región, generando desarrollo y crecimiento en Honduras y convirtiéndose en la primera opción de puertos en el Caribe. Así que le damos la bienvenida. Bienvenido a Radio Empresas. Zaira, muchas gracias. El agradecido soy yo de tener este espacio y poder conversar con ustedes. Muchas gracias. Ya están por cumplir 10 años, si no me equivoco, como concesionaria de Puerto Cortés en Honduras. ¿Cómo ha sido su contribución de OPC a la transformación de la cadena logística de la región como tal? Sí, estamos por cumplir los 10 años. Nosotros llegamos aquí a aproximadamente diciembre del 2014. Recién implementamos o tomamos la terminal en febrero del 2014, así que el próximo febrero estaremos cumpliendo esos 10 años. Son 10 años de 30 que tenemos de concesión, o sea, nos quedan 20 por delante. Se hizo mucho. Ese mucho es como nosotros solemos decir, es aún poco, nos queda mucho por hacer, pero sí nos estamos posicionando de una manera y nos estamos poniendo cada día mucho más al servicio del comercio exterior de estos 4 países o de Centroamérica. Lo que primero podemos llegar a decir es que hemos tenido suerte, hemos trabajado mucho en esta primera etapa como para poder llegar a aumentar en todo lo que se pueda la eficiencia de Puerto Cortés, la eficiencia de Honduras en cuanto a la logística y tratar de tener esa participación con Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Belice, que integramos a Belice nosotros también, de manera de poder tener un flujo mayor de contenedores, mayor de carga, tanto de import y de exportación, pero de la manera mucho más eficiente de lo que se venía haciendo. Así que el desafío fue y es importante, pero como nosotros solemos decir internamente, lo mejor está por venir. Según el ranking de la tercera edición del Índice de Desempeño de los Puertos de Contenedores de Alcance Mundial elaborado por el Banco Mundial y la Unidad de Inteligencia de Mercados CIP Global, los puertos de América Latina mostraron una mejora en el desempeño durante el año pasado y en el caso de Puerto Cortés pasó del puesto 141 en el 2021 al puesto 93 a nivel mundial, siendo el único puerto de Centroamérica dentro de los primeros 100 puertos, ¿qué representa esto? Haber superado la posición y avanzar 48 puestos. Para nosotros es un orgullo, pero ahí no queda esto. Esto es una empresa de origen filipino, es una empresa que está prácticamente, digamos, viendo a la región desde el otro lado del mundo, pero no dejando de interpretar de que Latinoamérica es muy importante y a tal punto que tenemos una terminal en Argentina, 2 terminales en Brasil, una terminal en Ecuador, una terminal en Colombia, en el Pacífico colombiano, una terminal en Manzanillo, México y por supuesto Honduras. En el caso interno, sí hay mucha competencia, o sea, tratamos de ver de qué manera podemos llegar a mejorar cada día algo mejor o hacer las cosas mucho mejor y mucho más simples. Y hemos tenido dedicación y hemos logrado entonces esos números del índice de productividad a nivel global y aquí en Latinoamérica. Como le dije, todavía nos queda mucho por hacer. Eso mucho por hacer implica inversiones. Nosotros tenemos para el próximo año una inversión de 9 hectáreas de piso de patio, totalmente nuevo. Ese patio va a ser para grúas de pórtico de patio, RTG, y esas grúas pórtico además van a tener una
particularidad que van a ser híbridas. Con esto lo que estamos haciendo es reemplazando la operación que hoy tenemos con máquinas portacontenedores o rich stacker. Tenemos 22 máquinas, vamos a reducir a la mitad, pero vamos a pasar a operar un patio con mucha más densidad, mucha más velocidad y con mucho menos consumo de combustible fósil. Eso nos va a llevar a trabajar de una manera más green y mucho más eficiente. Así que lo que hemos logrado hasta ahora está bueno, pero lo que está por venir es mucho mejor. ¿Cómo está en ese tema con la gestión de calidad, la digitalización de los procesos, que eso pues siempre, como dicen en Centroamérica, es un cuello de botella en muchos puertos de Centroamérica, el tema de lograr digitalizar los procesos para estar libres de papeles y mejorar un poco lo que es la eficiencia en el manejo de la carga? Bueno, primero parte por nosotros y nuestra experiencia a nivel internacional, que es el mismo problema que enfrentamos en los 32 terminales que tenemos en el mundo, en 19 países. Es el cambio estructural que necesitan salir desde la terminal a los organismos gubernamentales, básicamente aduana, los organismos de recaudación, ese tipo de situaciones. Entonces, es o el huevo o la gallina. Nosotros vinimos y por contrato teníamos que tener procesos automatizados y digitalizados. Entonces, lo que estamos en este momento es en la etapa donde la aduana de Honduras está acompañándonos en ese proceso nuevo y a su vez están otros organismos específicamente de agricultura, ganadería, y todas las autoridades están enfocadas en ese mismo sentido. Eso no sirve, en nuestro caso, si fuese solamente enfocado a Honduras. O sea, nosotros tenemos que tratar de ver de que se pueda llegar a lograr una sinergia y una interconectividad entre El Salvador, Guatemala, Belice y por supuesto Nicaragua. Si logramos eso, entonces creo que toda la región va a poder gozar de una productividad mucho mayor. Y esta productividad mucho mayor nos va a llevar a que, gracias a Dios, estamos en una situación geográfica privilegiada, donde estamos a prácticamente 900 millas náuticas de Puerto Cortés a cualquiera de los puertos que está aquí en el Golfo o en el sudeste de Estados Unidos. Esos son 2.5 días de navegación, muy importante, a navegación a velocidad económica, de manera consumiendo mucho menos combustible. Eso tendría que acompañar entonces al desarrollo propio de las industrias y de lo que es el nearshoring de estos 5 países de Centroamérica. Y como parte de su mercado principal, que es Estados Unidos, que entiendo que es el 66.6% de sus exportaciones, para lograr esto que usted me mencionaba y lograr convertirse como un hub para Centroamérica que conecte los principales puertos con los principales puertos de Estados Unidos, ¿qué acciones cree usted que se o están haciendo o falta por hacer? Primero hay que tratar de coordinar esfuerzos en políticas internas de nuestros países para que se produzca un desarrollo. Ese desarrollo tiene que llevar a un desarrollo productivo y ese desarrollo productivo tiene que lograr que haya más empleo, que haya más producción y que sea visualizado Centroamérica como un punto importante del nearshoring desde el punto de vista de Estados Unidos. No sería puro o dedicarnos a nuestro principal socio comercial, sino sería darle mucho más volumen, siguiendo a su vez teniendo otros socios comerciales como puede ser Europa o el sudeste asiático, teniendo en consideración de que hay volúmenes o hay restricciones de volumen. O sea, no es lo mismo vender café a China por el requerimiento de volumen que pudiera llegar a tener China que venderlo a Europa o de repente a Estados Unidos vendiendo como un producto local nostálgico en Estados Unidos. Así que las políticas internas son muy importantes. Hay un punto donde
tenemos que tratar de atraer la inversión. Y ahí hay algo que debemos analizar fríamente, que es un tema de las remesas. Y en este punto quisiera yo mencionar lo siguiente. Para alguien que puede llegar a descubrirse como no nativo de Centroamérica por el acento que tiene, a pesar de que soy hondureño, yo empecé a analizar que las remesas están teniendo un impacto tremendo en las economías, o pudieran llegar a tener un impacto tremendo en las economías de nuestros países. Tan solo considerar de que respecto al Producto Bruto Interno en Nicaragua, estamos hablando de que el volumen de remesas es un 29%, en el caso de Honduras es un 28% del Producto Bruto Interno, en el caso de Guatemala un 20%, un 24% en el caso de El Salvador. Debiéramos considerar de que tan solo generando políticas desarrollistas tenemos la masa suficiente financieramente crítica como para poner estos países en marcha. Me refiero a ponerlos en marcha, me refiero a que lo que estamos haciendo hoy es nada con lo que pudiéramos llegar a hacer. Pudiéramos llegar a producir lo que el mercado está dependiendo o está necesitando. La relación de remesas de México respecto al Producto Bruto Interno es tan solo un 4%. Quiere decir que allá hay mucho más Producto Bruto Interno, a pesar de tener un país con prácticamente 130 millones de personas que se intercambian a través de la frontera a un nivel de 130 millones de personas por año. O sea, hay elementos aquí como para decir, hay situaciones de soft, de política que se pueden llegar a utilizar y no necesitamos prácticamente situaciones de duras como pudiera ser financiamiento externo, financiamiento caro, en este caso las remesas son relativamente baratas en cuanto a lo que podría llegarse a comparar con un crédito. Así que está todo por hacerse. O sea, no es nada de alguien de afuera. Lo que tenemos que hacer somos nosotros. Quisiera contarle que hace 10 años nosotros llegamos aquí y teníamos un exportador de, aquí le dicen churros, de snacks, o sea, de papas, de camote frito, que exporta a Estados Unidos. El señor se encontraba en una situación donde para exportar sus snacks o no conseguía los contenedores, o los contenedores se le eran caros, o no podía tener una asiduidad o una relativa frecuencia de entrega y se le complicaba la situación. En una charla de café, en aquellos años, tanto se quejaba el hombre que le dijimos, ¿por qué no se compra un barco? Y tenemos la dulce noticia de que para el año 23, este año, este señor se compró su primer barco. Oh. Y hoy está conectando semanalmente Puerto Cortés con Port Everglades en la Florida. De allí sale los lunes hacia Puerto Cortés, de aquí sale los viernes para allá, y lleva todos sus contenedores. Este señor está vendiendo a un mercado interesante y está yendo cada vez más a tener más volumen y más situación. Se compró el barco, compró los contenedores, compró camiones y la cosa está funcionando de una manera que se tuvo que convertir, si se quiere, en productor de chips a un operador logístico. Eso nos está llamando la atención de que hay cosas por hacer y hay posibilidades de hacer cosas mucho más reales de lo que nosotros pensamos. Se convirtió en productor, naviero y toda la parte logística para poder lograr ese fin. ¿Y qué no puede hacer? Tomando como ejemplo el que usted nos daba, ¿qué no pueden hacer los puertos trabajando de una manera armoniosa, coordinada y poder enfocarse para hacerlo como región? Es Mire, bastante interesante. debemos tener previsibilidad.
¿ok? En muchos de los países de Latinoamérica, cuando medimos la capacidad que hay en los puertos, quizás, esto es algo personal, quizás no evaluamos en su momento que la capacidad era una sobrecapacidad. Se invirtió de manera ociosa, si se quiere. Entonces hay lugares donde de repente tenemos una capacidad de arriba de 3 millones de TEUs para operar, cuando hay puertos donde no van a superar nunca los 800.000 TEUs. Digo 800.000 TEUs para referirnos a nosotros, referirnos a Honduras. Hoy Puerto Cortés está movilizando 800.000 TEUs por año. Lo que nosotros proponemos es que haya flexibilidad y haya escalabilidad, de manera de que se puede ir escalando a medida que vamos creciendo. ¿Está bien? Así como no es productivo tener un aeropuerto cada 5 kilómetros por el tipo de inversión, los puertos pasa exactamente lo mismo. Entonces, nosotros tenemos puertos que están prácticamente a 90 kilómetros de los principales puertos de Guatemala y tenemos que evaluar qué tipo de competencia o competitividad podemos llegar a tener con esos puertos. Lo que tenemos que tratar de lograr es que haya complementariedad. ¿Tá? Respecto a eso, hay ventajas que debemos explotar estos 4 o 5 países que tenemos en Centroamérica. Por ejemplo, el tema del canal seco. O sea, hay 384 kilómetros entre la salida de Puerto Cortés y la llegada a San Lorenzo, y 384 kilómetros ida y vuelta. Para ello, interconectarse necesita una carretera, y esa carretera hoy existe. Es una carretera de 4 carriles, de manera que tenemos un puerto cuasi eficiente y tendiendo a ser mucho más eficiente en el futuro, y tenemos un puertito en el Golfo de Fonseca que compite, si se quiere, o puede llegarse a analizar que el Golfo de Fonseca debiera tener un punto que puede llegar a ser Corinto en Nicaragua, La Unión en El Salvador, o de repente San Lorenzo. Pero si nosotros interpretamos eso, y no tratando de ser la solución o la alternativa al canal de Panamá, sino de repente, por ejemplo, ver que hay tráfico o comercio exterior entre Chile, Perú, Colombia y Ecuador a la costa este de Estados Unidos y el Golfo, y que intercambiando a través de este land bridge contenedores pudiera llegar a ser que entonces se haga un loop más chico en shipping del lado del Pacífico, y de este lado ya tenemos interconectividad, de manera que se puede llegar a potenciar todo ese tipo de cosas, y podemos llegar a tener situaciones donde no había interconectividad de alguno de los países con algún otro puerto en el mundo, como por ejemplo pasó con Belice. Belice estaba atado pura y exclusivamente a, digamos, Europa, y una sección de Europa que era muy particular, que era Gran Bretaña, a través de Miami y de vuelta, y ahora con tan solo 6 horas de venir con sus contenedores desde Plasencia a Puerto Cortés en una barcaza, descubre que tiene 23 destinos en el mundo entero para poder ir, inclusive destinos que se pueden alcanzar desde el lado del Pacífico. Entonces, eso para un país pequeño de 400.000 habitantes, le abre una posibilidad tremenda, enorme. Eso es lo que estamos tratando de hacer desde la logística, o sea, crear oportunidades. Qué bien, porque se aprovecharía eso que usted nos menciona, un poco lo que es cómo aprovechar la infraestructura existente del Canal Seco para conectar el Puerto Cortés con los puertos del Pacífico. Así que es un tema que está en la mesa y sería bueno pues que los países como tal lo puedan discutir. ¿Qué retos y proyectos para OPC, tomando en cuenta su plan de modernización? Ya nos mencionaba usted lo de los nuevos pisos pero ¿qué más, qué proyectos tienen ustedes a futuro como OPC? Bueno, una de las cosas importantes que hacemos y que de repente no se contabilizan, esta mañana me trajeron, porque tenemos unos indicadores aquí internos nuestros, al día de hoy totalizamos 1.620.000 horas. ¿Horas de qué? Horas de entrenamiento.
Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, y especialmente para gente que llega, pasó ya la tercera edad, tenemos que preparar gente. O sea, es básico que invertir se puede invertir en pisos, en equipo, en grúas, en esto, en aquello, pero que hay que preparar gente. Y por supuesto que la gente es el elemento fundamental. Hoy, en 10 años, pudimos preparar gente. Tenemos gente que ha salido de aquí, está trabajando en terminales en República Dominicana. Tenemos 2 personas que están trabajando en sistemas de terminales en Europa. Tenemos gente en Colombia y tenemos también en Ecuador. De manera que Honduras está produciendo recurso humano y material humano como para poderse intercambiar. La idea es que no se vaya el recurso humano, sino que ese recurso humano vaya, se desarrolle y vuelva. Para el año que viene tenemos 2 programas de entrenamiento muy buenos en Filipinas. Así que estamos dedicados a eso. Eso entendemos que va a ser parte de lo que va a producir mejor eficiencia y llevar por lo menos aquí a Centroamérica, a tener un nivel competitivo con el resto de la región y con el resto del mundo. ¿tá? Los felicitamos por esa labor que ustedes están realizando y quisiéramos conocer un poco qué experiencia o qué medidas ustedes están tomando de cara, sobre todo con lo que pasó con la pandemia y que de alguna manera pues ustedes tienen que, han mejorado, por así decirlo, de cara a lo que pasó con la pandemia como puerto. Claro, los puertos no se detuvieron. Bueno, el primer tema es eso. Primero es agradecer a todos aquellos que se involucraron. Inclusive le voy a dar un dato triste, a todos aquellos que hoy ya no nos acompañan, porque hicieron posible de que esto siguiese funcionando a pesar de la situación que teníamos. Nosotros perdimos al COO, a su esposa, perdimos cuatro personas, pero el resto del equipo se mantuvo cuidándose, cuidándonos y tratando de tener el puerto abierto. Nunca paramos. Nosotros recibimos ayuda humanitaria, la distribuimos, recibimos hospitales, los distribuimos, oxígeno, o sea, eso fue bastante bueno. Después de eso nos ocurrió aquí en Honduras algo muy particular, que fueron 2 huracanes en prácticamente 15 días, el ETA y el IOTA. Eso nos probó mucho más a la capacidad de respuesta, pero gracias a Dios, y le digo que yo me sorprendo la reacción que tuvo el equipo en general, todos, hombres y mujeres, trabajando codo a codo, trabajando inclusive en lugares que no tienen nada que ver de puerto. Había aquí en ciudades como La Lima y demás, hemos hecho trabajos interesantes y ayudamos de la manera que pudimos, gracias a Dios. Así que eso fue un aprendizaje para todos, un aprendizaje donde nunca alguien que tiene 40 años de experiencia jamás había pensado que podía llegar a ocurrir una pandemia, y un día ocurrió. Así que nos tiene a todos de alguna manera mucho más despiertos y preparados para un montón de situaciones. Aquí hemos hecho en la pandemia, cuando la crisis era muy fuerte, donde prácticamente no había insumos, no había ni oxígeno, logramos desarrollar con gente de la terminal un ala del hospital de Puerto Cortés con 19 camas, y lo hicimos en 35 días con oxígeno, y realmente nos sentimos muy orgullosos de poderlo hacer. Lo hicimos un poco pensando en que podíamos llegar a tener una crisis interna. Gracias a Dios no tuvimos ninguna persona nuestra ocupando esos lugares, pero eso trabajó muy bien con respecto a la comunidad. Así que eso fue muy bueno. Inclusive en ese hospital se atendió gente de Guatemala. Así que no podemos decir otra cosa que agradecerle a todo el equipo que en el momento necesario se puso a disposición.
Nuestras felicitaciones para usted y su equipo y eso remarca el trabajo de los puertos de cara al pueblo, a la ciudad y sobre todo en la base que están, que son la base para la ciudad. Quisiéramos que usted nos dé sus recomendaciones como tal para el tema de los puertos, de los puertos hermanos y a partir de la experiencia y sobre todo que ustedes están destacando en la región. Bueno, primero tiene que haber interconectividad, o sea, tenemos que empezar a relacionarnos unos con los otros. Entendemos que no somos competidores. Si nosotros entendemos que tenemos que competir un puerto con el otro, realmente no entendemos este negocio. Tenemos que ser complementarios. Nosotros estamos analizando, inclusive con Nicaragua, interconexiones a través del Atlántico, Arlensiu, a través con una nave de Nicaragua. Estamos viendo la potencialidad que tiene Belice de tener 6 horas con una barcaza, pero a 4 horas de viniendo camino a Puerto Cortés o yéndose de Puerto Cortés, ellos pueden tocar inclusive Guatemala, o sea, pueden intercambiar situaciones con Guatemala. Vemos que en lo que podamos ayudar respecto a la unión con El Salvador es importante que lo hagamos. Vemos que esos 90 kilómetros que nos separan de Santo Tomás de Castilla o Puerto Barrios debiera ser algo que podemos, digamos, mejorar la situación, o sea, de repente por ahí que un barco mercante salga de aquí y haga Guatemala y vuelva aquí o vaya después al norte, tendríamos que ver si podemos complementar salidas o que los barcos pudiesen ser de mayor escala, no tanto barco pequeño. O sea, hay mucho por hacer, realmente hay mucho por hacer. Y sobre todo tenemos que llevar la logística a la discusión diaria de las economías internas nuestras. Y esa discusión diaria hay que tener invitados a los ministros de Relaciones Exteriores para interconectarse entre ellos, a las aduanas, que gracias a Dios lo están haciendo, a los ministros de Desarrollo Económico, y tenemos que interpretar de que esto es una región y que tenemos que tener puertos para la región. Así como se están haciendo emprendimientos del lado del Pacífico, por ejemplo, el ferry que transporta camiones entre el Salvador y Costa Rica, debemos analizar todas y cada una de las posibilidades. Y siempre hacerlo, no, o sea, siempre se puede hacer proyectos faraónicos y son muy buenos, pero lo que tenemos que hacer es manejar las realidades que tenemos. Entonces hay muchas cosas que podemos llegar a hacer que yo les llamo de soft, pero no de software, sino de soft en cuanto a medidas donde podemos llegar a hacer ejercicios que no sean necesariamente vinculantes, pero que les lleve a ver a las autoridades que si hacemos un ejercicio donde pudiéramos llegar a aumentar la productividad de uno y otro país o interconectividad entre uno y otro país, pudiera llegar a servir para que entonces después las legislaturas lo transformen en leyes y las leyes, pensando así un poco a nivel regional, pensando un poco con espíritu morazánico, pudiéramos concretarlas. Ese es el desafío más grande que tenemos. No hay que abandonarse nunca. Lo bueno no es lo mejor, es enemigo de lo mejor, o sea, hay que mejorar todos y cada uno de los días. Y hay que mejorar mucho el recurso humano. O sea, una de las cosas destacables que tiene OPC es que aquí tenemos operadoras de grúa, mujeres. No es porque compitamos por el género. El 50% del management de OPC son mujeres. Estamos desarrollando acciones, por ejemplo, con grupos, organizaciones que están tratando de llevar a las mujeres en el ambiente marítimo portuario a un nivel superior. Y esos son los desafíos que entonces nos hace contarle a cierto género que no estaba tan involucrado en este negocio, que hay estas posibilidades, que hay posibilidades de
de hacerlo mucho mejor y que hay que trabajar para ello. Para quienes quieran unirse o mover su carga por el puerto Cortés, su mensaje o animarlos para que ellos puedan llegar y contactarse con OPC, los pueden contactar a través de las redes, pero ¿qué usted les animaría para que lleguen y puedan manejar su carga a través de lo que ustedes ofrecen por ahí? De lo que se está haciendo hoy, como les dije, lo bueno es enemigo de lo mejor. Aquellos que aún no conocen Puerto Cortés, los invitamos a que conozcan Puerto Cortés. Los invitamos a que analicemos juntos qué posibilidades le podemos hacer o le podemos ofrecer. Específicamente para Nicaragua, para El Salvador, para Guatemala y para Belice, lo que estamos pensando en tener secciones en el patio tipo de Puerto Franco nicaragüense, Puerto Franco El Salvador, Puerto Franco Guatemala y Puerto Franco Belice, de manera que utilicen como esa alternativa hasta que se encuentre la solución de repente, no sé, o se puede hacer Bluefields en el caso de Nicaragua, o se puede hacer un tercer puerto en el caso de Guatemala, o ver alguna posibilidad que le pueda llegar a servir de mejor conectividad a El Salvador, lo mismo que Belice. O sea que estamos a su entera disposición, nuestros equipos están a entera disposición, tenemos gente específicamente encargada para ver, analizar desarrollo de negocios y estamos siempre atentos a que haya mucha más interacción entre nuestros 5 países, perdón, 5. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en Radio Empresas y poder comunicar a todos esos empresarios al que estamos dirigidos acerca de la labor y ese trabajo que están realizando ustedes como OPC en la región como tal, generando que puedan ser un hub para Centroamérica. Así que gracias por acompañarnos en Radio Empresas. Gracias a ustedes y estamos a su entera disposición. Las veces que sean necesario, nosotros somos una terminal portuaria de Centroamérica, que suele estar en Honduras. Muchas ¿Okay? gracias. No, gracias a ustedes.